Muy buenas noches, madrugada de día viernes y estamos comenzando un nuevo capítulo de Así Somos junto a Monty, por supuesto, Salfate amiga, y Ernesto Garrat, editor de El Área de Documentales de nuestro canal. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, ¿y ustedes cómo están? Qué bueno verlos. Bien, sin nada de sueño, digo, sin nada de sueño. Bueno, a esta hora no hay sueño, eso es lo importante. Aguante, maestro. Oye, Ernesto, además hoy día vamos a dedicar en estos días que hacemos con Ernesto de ficción-realidad, hoy día lo vamos a dedicar a analizar un corto que es tremendo. Tremendo. Tiene más de 30 premios ganados, justamente va en franco camino ahí, llegando ya a los premios Oscar. Justamente estoy hablando de Bestia, un corto nacional, cuyo director es Hugo Covarrubias, quien está hoy día con nosotros a través de un contacto de videollamada. Hugo, ¿nos escuchas? Muy buenas noches. Hola, sí, lo escucho. ¿Cómo están? Súper bien. Muy bien, Hugo, muchas gracias por tomar este enlace a esta hora con nosotros. Hugo en una entrevista, de hecho, dijo, y lo voy a citar textual: encontré interesante hablar de la maldad como si fuese una especie de ensayo con respecto a Bestia, este corto que de verdad es fenomenal, es estremecedor, es emotivo, es talentoso, es todo lo bueno que uno pueda decir. Los quiero invitar a ver el tráiler que se liberó justamente en la página oficial y después conversamos con Hugo. Excelente. Lo que acaban de ver es el tráiler oficial de este cortometraje chileno dirigido por Hugo Covarrubias, que ya pasamos a conversar con él, que está postulando los premios Oscar, por supuesto la categoría que ya ha sido ganada por chileno, que es al mejor cortometraje animado. Hugo, ¿qué se puede decir? Felicitaciones, gracias. Tremendo cortometraje cargado de poesía simbólica, en donde se mezcla la crueldad con una belleza de textura, con una banda sonora original que a veces nos recuerda trabajos de esta área como la que hace los hermanos Quay o Jannes Van Mager. Es como todo lo precioso, como una mujer, parte de nuestra historia terrible de Chile, una torturadora de la DINA, en 16 minutos, sin la necesidad de diálogos, traspasar la bravura, la ferocidad de una mujer solitaria que tiene una fractura mental y que se dedica precisamente a romperle el alma a otras personas. ¿Cómo nace esta idea de todas las historias posibles que tú podrías haber hecho de contarle esto al mundo? Bueno, hiciste un muy buen resumen de qué es lo que es la premisa principal más o menos del cortometraje. Una persona que, como tú bien decías, rompía almas. Entonces, como que en ese sentido nos pareció interesante este personaje, pero me gustaría hablar desde también de la génesis de este proyecto. Partió como la idea de hacer una serie, en conjunto con Martín Erazo, Tebo Díaz y Constanza Bete. Teníamos la idea de hacer una serie de personajes oscuros o más desconocidos de la historia política de Chile, de la especie de subtrama de la historia política de Chile. Y la figura de Ingrid Olderock se iba repitiendo en los libros que íbamos leyendo. Por ejemplo, leímos el libro Los Malos, donde hay un relato de la Alejandra Matus del Mamo Contreras, y también uno de Ingrid Olderock. También leímos el libro de Baradit. También hay un relato que quizás no está tan completo como en otros libros, también su relato de Ingrid Olderock. Y también leímos después, no sé, se me apareció en una librería ahí encimita el libro de Nancy Guzmán, La mujer de los perros, que es un libro completísimo. Y bueno, teníamos esta idea y yo al leerme este libro como que quedé como muy, no sé, prendido a esta idea de hacer esta... hablamos en grupo y dijimos, ¿por qué no mandamos uno de estos capítulos al Fondo Audiovisual unitario de cortometraje? Y bueno, lo adjudicamos y todo. Hicimos con el Martín Erazo hicimos una versión inicial del guión, que era un poquito más biográfica,
Y bueno, yo seguí el libro, lo leí varias veces, de hecho el de Nancy Guzmán, y es muy interesante porque ahí aparecen muchas entrevistas que se le hicieron a Ingrid Olderock, que le hizo la misma Nancy. Y ahí develaba estos desequilibrios mentales, develaba su soledad, develaba también el sistema ultra totalitario y patriarcal en el que estaba metida. Iba develando ciertas cosas que me parecían súper interesantes, estas aristas mentales que finalmente terminaban por representar un país completo. Entonces todos estos traumas, que en el fondo obviamente todos tenemos traumas, aunque sean los más pequeños. Entonces claro, sin defender como que mi idea o sin tratar de empatizar con este personaje, me pareció interesante indagar en su cabeza y empezar a meterme un poquito dentro de su imaginario, que obviamente iba a estar completamente retorcido. Entonces, en ese sentido, la búsqueda empezó por ahí, más por ahí que algo biográfico. Exactamente. Entonces, claro, obviamente yo desde mi inicio he tratado de hacer cosas distintas a las que se están haciendo hasta el momento y etcétera. Desde mis inicios teatrales, por ejemplo. Sin duda que es un tremendo ¿Algo me iban a tema. preguntar? Sí, Hugo, ¿cómo estás? Te habla Montserrat. Es un tremendo tema, un personaje macabro. Esta mayor de carabineros que después ingresa con un alto cargo dentro de la DINA, que fue protagonista de situaciones de torturas y de los vejámenes más horribles a mayoritariamente mujeres y también a hombres en este centro de torturas acá en la comuna de Macul, titulado o llamado Venda Sexy. Quería preguntarte si fue muy complejo hacer toda esta simbología de esta mente quebrada de Ingrid a través de una técnica también bastante compleja como lo es el stop motion. ¿Cómo se logra atravesar esa mente y plasmarla solamente en 16 minutos de cortometraje? Bueno, fue una súper buena pregunta porque, bueno, fue súper difícil, por algo también nos demoramos tanto tiempo. Bueno, igual hay que decir que entre medio nos tocó vivir el estallido de octubre, el estallido social, y después se vino la pandemia, entonces eso nos pilló el estallido en la mitad del rodaje, la pandemia en la finalización del rodaje. Entonces, claro, entre medio hubieron algunos tiempos que también nos permitieron quizás pisar algunas escenas y todo, y que hicieron que finalmente quedara el corto mucho más potente. Pero lo que me preguntabas acerca de la simbología, claro, yo decidí por primera vez en cortometraje, porque yo he dirigido otros 2 cortometrajes, El Almohadón de Plumas y La Noche Boca Arriba. En este igual decidí demorarme un poco más, tomarme igual el tiempo. Ya tenía yo el antecedente, por ejemplo, de Historia Un Oso, que son amigos, que se demoraron como 5 años, obviamente por términos laborales, tenía que agarrar ciertos proyectos que a lo mejor le hicieron dilatar un poco la producción. Claro. Pero también creció ese corto, entonces son cortos que dan para largo. Entonces como que en ese sentido, con Bestia yo decidí en un momento tomarme el tiempo y empezar a reflexionar un poco más acerca de cada frame que íbamos quizá pensando. Entonces, por ejemplo, el acting simboliza algo, los props, la utilería, no sé, el cuadrito chiquitito. O sea, si uno ve una y otra vez el corto, te va a ir encontrando pequeños easter eggs. Exacto. O sea, los gringos le dicen easter eggs. Sí. Que te van dando Que información son del estas personaje. especies de, en el fondo, símbolos ocultos que a lo mejor, si los ves por segunda vez, pueden aparecer. Entonces, tampoco está plagado, pero sí hay hartos. Entonces, por ejemplo, hay uno que cuando parte el corto se ve un cuadrito al fondo de la pieza, y ese es un personaje al cual Ingrid Olderock admiraba, que era también una agente nazi, que también preparaba personas y perros para torturar, que se llama Irma Gris. Entonces, como que en ese sentido hay pequeñas cositas que obviamente en el extranjero también las han notado. Entonces, y nos han dicho, por ejemplo, algunos periodistas o gente que quiere trabajar con nosotros nos ha dicho que han notado esos pequeños easter eggs. Entonces, esa simbología fue súper difícil de ir trabajando, y más que difícil fueron apareciendo estas capas, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de todas estas aristas mentales de esta persona y todas las capas de lectura que finalmente tiene el corto. Entonces, otra pregunta que siempre me han hecho es ¿cómo fue trabajar esas capas de lectura? Que está súper relacionado con lo que tú me preguntas. Esta simbología, las capas de lectura, está muy relacionado. Y me atrevería a decir que en base a que estábamos tan metidos en el tema, estas capitas empezaban a salir a flote de forma espontánea. Entonces uno puede tomarlas o no tomarlas. Ajá. Y eso tiene que ver también con
con la capacidad y a lo mejor concentración con la que uno está trabajando ciertos temas y de cómo uno los va, no sé, absorbiendo como creador también. Entonces, en ese sentido, en algunos momentos pensaba que a lo mejor estábamos tirando muchas cosas, estábamos dando muchos símbolos para contarlos en un periodo corto de tiempo, porque estamos hablando en un periodo largo de temporal de la vida de Ingrid Olderock, resumidos en 15 minutos. Entonces, en ese sentido, creo que esta simbología que fue apareciendo, yo la fui tomando y empezamos a tirar todo, como diciendo, en el buen chileno, tirando toda la parrilla, y pensé en ir limpiando, pero finalmente es muy poco lo que limpiamos, porque era tan importante cada uno de los símbolos, cada una de las cosas. Por ejemplo, ese mismo cuchillo, que en el corto se van a dar cuenta que ese cuchillo igual es un protagonista más. Entonces, estas personitas que se le aparecen, entonces, en el fondo, creo que hay muchos símbolos que en algún momento pensamos que a lo mejor era mucho, too much, pero finalmente haber dejado todos esos elementos hacen que el corto se haga muy corto. O sea, son 15 minutos y lo voy a hacer como tratar de ser no tan... no, hacerme autobombo, pero creo que finalmente es un corto, claro, es un corto que se hace corto. Porque sin duda. A mí a veces, ¿para qué andar con cosas? A veces uno ve un cortometraje y a los 4 minutos uno está viendo cuánto queda, cuánto falta para que termine. Entonces, a mí me han dicho, ¿realmente dura 15 minutos? Y como que a veces me discuten, como, no, dura 8. Entonces, como se hace un poco corto. Sí. Es que es como una bomba atómica en una caja de zapatos esto. Claro. ¿Esto? Entonces, Sí. No sé si respondo la pregunta, pero claro, va por ahí. Es una forma orgánica también de sí, yo creo que podríamos estar en una sesión como con Jaime Naranjo, pero con Hugo hablando mucho rato. Y más horas que las de... Y más horas, o sea, esto parece que se nos hace demasiado corto. Te habla Ernesto Garrard, Hugo, un agrado hablar de nuevo contigo. Felicidades, espero que salgamos de la lista corta y tu gran trabajo quede nominado entre los principales candidatos al Oscar de este año. Yo te quiero preguntar acerca de la elección y la estrategia visual que elegiste de los recursos de la animación para que esta historia cruda se pudiera complementar, porque en el fondo... Lo que decía el maestro Salfate al inicio tiene mucha de verdad. Tú pudiste comprimir, traducir algo muy crudo en algo muy poético, crudamente poético, trágicamente poético. ¿Qué elección hiciste en ese sentido visual, poética, para justamente que nos pareciera un trabajo admirable y no la propaganda de una mente enferma? Claro, bueno, la estética, que en el fondo... También hay decisiones estéticas, narrativas y visuales, pero desde el punto de vista visual fue una búsqueda que hicimos con la Constanza Bete, que es la directora de arte, y fue un trabajo bien en conjunto. Yo suelo hacer la dirección de arte de casi todos mis trabajos. Entonces yo supe que aquí se venía un poquito más grande, obviamente viene la serie, entonces ahí ya necesitaba tener a alguien dedicado a esto, al menos en algunos capítulos. Entonces empezamos a desarrollar esto con la Constanza. Yo había trabajado con ella antes, ya es diseñador teatral de la Chile, y empezamos a definir una estética por cada capítulo. Y para el capítulo de Ingrid Olderock, en este caso, elegimos una estética un poquito más de juguete, que después se fue limpiando. Si uniéndolo con lo anterior, de limpiar, claro, aquí sí fuimos limpiando un poco porque obviamente... el maestro Salfate nombró al principio a algunos referentes, como los hermanos Quay. Entonces, claro, uno tiene referentes, pero obviamente uno tiene que diferenciarse. Entonces, los hermanos Quay trabajaban con figuras de cerámica, pero en figuras de cerámica real. Entonces, la idea inicial que había era tratar de trabajar con cosas recicladas, juguetes, y yo lo fui limpiando un poco y dije, no, tenemos que crear algo particular, tenemos que crear algo que en el fondo, si vamos a trabajar con juguetes, a lo mejor hagamos juguetes, pero creados por nosotros. Y finalmente nos quedamos solamente con las figuras, con los personajes que vienen desde este universo de muñecas de porcelana, que pueden ser alemanas, nórdicas. A veces quedaron incluso hasta un poquito orientales. Entonces, claro, finalmente esa decisión hizo que el corto tuviera una particularidad única en cuanto a la estética. Entonces mucha gente nos ha dicho, oye, esto parece que no lo había visto antes. O sea, esta diferencia entre figura y fondo, por ejemplo, fondos como relativamente realistas y personajes que son como parecen juguetes, creo que no había visto esta mezcla. Siempre suele ser como más ecléctico,
Y claro, esas mini decisiones que finalmente te hacen encontrar ciertos caminos, creo que finalmente configuran la estética de Bestia. Y claro, y eso también al mismo tiempo tiene cierta simbología que en el fondo algunas las fuimos encontrando en el camino y otras las teníamos inconscientemente desde el principio. Como por ejemplo lo de los juguetes nos parecía pertinente hablar desde esa forma porque era algo macabro, oscuro, y a lo mejor había que contarlo desde un punto de vista más inocente, partir desde la inocencia del espectador y mostrándole quizá una estética un poquito más encubierta con este preciosismo, y eso es lo que quisimos dejar. Entonces, quizás sin irnos al chancho, finalmente esta diferencia entre todo lo opaco que son los props y los sets, que en el fondo es cartón piedra y cartón madera por el lado más texturado, se pueden fijar ahí en la textura de la radio. Todo tiene ese pelillo del cartón más texturado. Exacto. Aquí no hay cartones corrugados, por ejemplo, solamente cartón piedra y cartón madera. Entonces fue súper cuidada esa decisión. La tele, por ejemplo, esa tele Boloco es como una tele hecha con dos tipos de cartón. La pantalla es cartón piedra mojadito y es como... O la radio. Agarrando una forma. La radio también es de cartón piedra por el lado más texturado. Entonces, esa diferencia también hizo que los personajes destacaran mucho más y que la estética en general llamara mucho más la atención y tuviera cierta concordancia también con la historia. Entonces, y finalmente después de esta decisión nos dimos cuenta que, o sea, uno va tomando decisiones en el camino también. Ya, nos gusta esto, ¿por qué vamos a seguir adelante con esta estética? Vamos a seguir adelante con esta estética porque Ingrid Olderock no tenía expresión en su cara. Entonces, calza perfecto con esta estética de muñeca sin expresión, con una misma expresión. Entonces, obviamente no va a tener la carita feliz de una muñeca de porcelana, pero sí va a tener una cara neutra, levemente con el ceño fruncido. Y ahí entra a jugar el efecto Kuleshov, que es el efecto de una especie como de... Teórico no soviético. es una ley, pero es como una teoría, que en el fondo es como... Está basada en un ruso la puso, que tiene que ver con que una misma expresión facial, ya sea en un actor o en un muñeco, puede causar distintas sensaciones según la luz, según la música, según la actuación y según el tono de la escena. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros la vemos fumando en la cocina, con una música muy relajada, desayunando con su perro, y se ve muy relajada fumando un cigarro. Después la vemos en el sótano, centro de tortura, mirando casi lascivamente una escena de tortura, con otra luz, con otra música, y da la sensación de que está mirando con una mirada lasciva. Ajá. Y es exactamente la misma cara. La misma cara es la misma, es el mismo molde, la misma cara. Entonces, en ese sentido, empezó a agarrar fuerza cada una de las decisiones estéticas que íbamos tomando. Estamos junto a Hugo Covarrubias, justamente director del premiado corto Bestia, en esta conversación. Te agradecemos por tener la gentileza de contarnos un poco de este trabajo. Tú hablabas un poco de qué se hace corto, valga la redundancia, de un poquito más de 15 minutos. Yo creo que no solamente se hace corto, sino que te genera una necesidad y unas ansias de conocer más del personaje central. Justamente lo conversábamos en pauta, nos pasó a varios, de empezar a buscar más información y de conocer mucho más también de tu trabajo, y ojalá este espacio sirva para que la gente se conecte más con tu trabajo, que de verdad es fenomenal. Tú lo dijiste en la entrevista, en la pregunta que te hizo Salfati, lo dijiste en una entrevista en el diario Universidad de Chile, que no querías, dijiste textual, sin tratar de empatizar con Ingrid, de alguna forma uno trata de entender que ella estaba en un sistema donde quería hacerse valer y hacerse respetar. Te quiero preguntar por el proceso, más allá de lo técnico, por el proceso personal. De alguna forma ustedes se hacen cargo de una realidad en nuestro país que audiovisualmente siento ha sido muy poco tocada, que son el rol de distintas mujeres en la dictadura. Este personaje creo que tendría que haber sido mucho más conocido de lo que mediáticamente se suele hablar de hombres en la dictadura, poco de mujeres en la dictadura. Bueno, Ingrid, ¿cierto? Murió básicamente sin ningún tipo de impune, muchas gracias, así como muchas otras mujeres que participaron y que siguen impunes hasta el día de hoy, y otras que fallecieron en la impunidad. En lo emocional, en lo personal, ¿cómo te llega el darle este aspecto íntimo a un personaje que, como tú también lo dijiste en muchas entrevistas, está rodeado y marcado por la maldad? Bueno, igual fue bien fuerte, porque claro,
por una parte estábamos hablando de una mujer, entonces eso siempre supone tratar los temas con cierto cuidado, tratar de no apropiarse de ciertas temáticas tampoco, pero claro, aquí, partiendo con lo que decías tú de que no siempre se habla de las mujeres, bueno, aquí también hay un trabajo de Nancy Guzmán detrás que en el fondo, o sea, que en el fondo uno lee libros, obviamente, y eso te da pie para hacer algo distinto. O sea, yo en el fondo no seguía al pie de la letra lo que hace Nancy Guzmán, pero obviamente siempre ella abrió una puerta para que uno como creador pueda inmiscuirse en ciertos temas. Y en ese sentido, claro, fue súper complejo también aproximarse a esto porque, como te decía anteriormente, van apareciendo capas de lectura que en el fondo uno puede tomar la decisión de dejarlas o no dejarlas. Uno a veces ve trabajos políticos o no políticos con pocas capas de lectura, 2 capas, en el fondo tratar de mostrar a esta mujer que tortura y listo, todas las cosas que hizo. Claro. Pero resulta difícil quizás meterse dentro de la psicología del personaje y que no suene que está empatizando. Y claro, siempre se corre ese riesgo. O sea, a mí, por ejemplo, he tenido proyecciones del corto en una plaza en Macul, por ejemplo, se me acercó una persona y me dijo que ella sentía que en el fondo yo estaba empatizando un poco con ella. Yo le dije, te entiendo perfectamente porque esa es la sensación que quizás puede dar. Entonces, yo tengo que, desde mucho antes de realizar el corto, yo estaba súper consciente que a lo mejor iba a causar esa sensación. Distintas sensaciones. Pero igual tenía, claro, distintas sensaciones, y esa podía ser una. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que preocuparse también de afinar el discurso y decir, no, yo no estoy empatizando con ella, y creo que da esa sensación porque no solemos inmiscuirnos hasta ese punto. Estamos acostumbrados a quizás ver las cosas más por encima, claro. No analizarlas tanto, no reflexionar tanto. Y tú entras en la intimidad acá. Claro, fue tan criticada Hannah Arendt hace muchos años atrás cuando habló de la banalidad del mal y empezó a pensar de que a lo mejor un torturador ¿cómo se llama? Genocida podía estar respondiendo también a algo que le enseñaron. Que en el fondo Bestia tiene harto de eso también. Entonces, de ahí también apareció esta premisa que dentro de cada bestia vive una víctima. En el fondo, cuando uno habla de un asesino en serie, uno dice, ya, ¿qué le pasó a este personaje? Exacto. ¿Cuál es su backstory? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo era su papá? Claro, ¿quién lo construyó? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo era su mamá? Entonces, claro, hay personas que dicen y están en su absoluto derecho de no querer meterse para allá porque en el fondo dicen... no, esta persona hay que matarla, pena de muerte, y claro, pero por otro lado hay otras personas que sí les interesa indagar un poco más en la mente de estas personas siniestras, y también hay muchos directores también que lo hacen y tratan a través de hacer una película de un asesino en serie, por ejemplo, que uno se puede preguntar, pero ¿por qué este director, no sé, Lars von Trier, por ejemplo, por qué decide hacer The House That Jack Built? Entonces, claro. Como que ¿por qué decide hacer esta película? Entonces, pero creo que hay decisiones que en el fondo hablan de eso, hablan de tratar de entender la maldad de alguna forma y claro, y la decisión también de que finalmente Bestia termine siendo una especie de thriller psicológico, ensayo, es como algo que fue naciendo naturalmente por esas ansias de quizás hacer algo como visto desde otro punto de vista. Es que yo creo, Hugo, que es súper valiente tu decisión y por eso te lo preguntaba, porque a mí no me dio la sensación, Salfate, en ningún momento que tú estés justificando, al contrario. Creo que logras entrar en esa intimidad que es necesario ver más allá. Para mí fue fantástico, por eso te lo preguntaba, pero no me quedó nunca la sensación de justificar. De hecho, Hugo, mira, fíjate, yo te diría... Quédate tranquilo, así te digo con toda la patudez, digamos, el trabajo de alguien que se dedicó a mirar muy concienzudamente tu obra, porque yo creo que si alguien llega con cierta información, prejuicio, uno puede decir que pareciera, pero no caería en esa trampa de que hay una especie de empatía con este personaje tan terrible. ¿Por qué? Porque yo creo que tú lograste probablemente lo más difícil, que es hablar, hacer un retrato de la maldad con una elegancia, con una elección de materiales y texturas, como que los cuerpos de las personas sean trapos, como en eso nos convertimos aquellos que han sido manipulados para torturar o criados para torturar, y como las propias víctimas. Finalmente creo que Bestia nos permite colocarnos un traje de protección estético para poder visitar este infierno.
quiero qué opinas de lo que te acabo de plantear, pero por favor tu respuesta a la vuelta a esta breve pausa comercial, querido. Ya estamos de regreso en esta madrugada de día viernes hablando de Bestia, y qué mejor que con su director Hugo Covarrubias. Ya vamos a seguir en ese tremendo contacto, conociendo un poquito más de la interna de este corto que va en camino a los premios Oscar. Sí. Pero antes, Juan Andrés Alfate, dígame, te quiero mostrar por favor estos cuchillos que son una maravilla, los Trusted Butcher. ¡Wow! ¿Sabes que yo los vi, que los recomendaban precisamente en un programa de Estados Unidos? Creo que son los que usan los chefs famosos. Si tú lo usas también, te vas a lucir. Pero amigo mío, ¿viste cómo cortan la barra de hielo? O sea, es lo máximo. ¿Te animas? Me animo, vamos. A mí de hecho me vendría tan bien esto, porque a mí, yo no sé usted, se me olvida siempre descongelar la carne. Así que con estos cuchillos se acabó el problema. Oye, Salfa, te cuento que son de súper acero. Mira lo que es este cuchillo, por favor. Tiene una hoja de súper acero que es más afilada que las de los cuchillos normales y mucho más delgada. Ahí la estamos viendo además. ¿Sabías que hasta lo pulen uno por uno para que se mantengan afilados por mucho más tiempo? Si te gustan los cuchillos, este es el mejor regalo que te pueden hacer. ¿Qué decirte, querido amigo? Es justo lo que necesito, porque mi cocina está lleno, al igual que ustedes supongo, de cuchillos que no cortan. El otro día, de hecho, casi me corto un dedo. ¿Cómo? Quise picar una cebolla, estaba en eso, cuando de repente, finalmente se armó todo un desastre. Ya con esto nunca más pasa. Amigo mío, olvídate. Con estos cuchillos cortas, rebanas, picas y fileteas como si fueras todo un profesional. Es un placer cocinar así. Hasta ahí tengo todo claro. Ahora la pregunta, ¿cómo hago para obtenerlo? Amigo mío, Swiss Trading Co. te lo hace muy fácil. Solo tienes que llamar al número que está ahora en pantalla y ordénalo ahora ya. No te pierdas la oportunidad de tener el secreto mejor guardado de los chefs de Trusted Butcher. Y si eres de los primeros en llamar, llevas la super oferta. Escúchame bien. A ver. 4 cuchillos para carne, bien, 2 cuchillos de chef, epa, un cuchillo para pelar y un termómetro. Sí, aunque no lo creas, todo esto puede ser tuyo, además con un 50% de descuento. Imagínate. Y además, Juan Andrés Alfate, te llevas el recetario online de regalo. ¿Y tú qué esperas para pedir el tuyo entonces? Ya lo saben los amigos y amigas en la casa, llamen ahora al 226-56-3298. Te lo garantizo. The Trusted Butcher será el último cuchillo que compres. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque duran para toda la vida. Sí, señor. Ahí excelente. Oye, muchas gracias. El consejo que les podemos dar a toda la gente en sus casas. Un cuchillo que dura toda la vida. Seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos. Juan Andrés, tú le dejaste una pregunta, de hecho, planteada a Hugo Covarrubias antes del corte. Creo que ninguna opinión de un espectador podría decir, tras ver Bestia, de que existe un mínimo de empatía con el personaje que ahí se retrata. Sin embargo, de hecho, creo que es todo lo contrario, que lo que acaba de hacer Hugo con su cortometraje es brindarnos con una elegancia cómo mostrar ese infierno como si nos colocara o nos prestara a nosotros un traje especial para descender a lo más terrible de la mente y el accionar humano. ¿Qué opinas de eso, Hugo? Bueno, yo creo que es un súper buen análisis o opinión, como queramos decirle, pero claro, es como... Y también metáfora, como esto de ponerse el traje. Me gusta lo que dijiste, porque en el fondo creo que hay una inmersión dentro de lo más oscuro de una época y de una mente, que en el fondo, no sé, creo que estas mismas capas de lectura y también estas mismas metáforas, como en el fondo son como metáforas que en el fondo uno va visitando mientras se va sumergiendo dentro de esta historia, dentro de esta mente, y que también termina representando tantas cosas que sería difícil introducirse de forma tan directa si no hubiera algún dispositivo que a lo mejor tuviéramos que quizás romper en el fondo. Y claro, y ahí también entra a jugar el tema del material, que en el fondo hay cierta fragilidad también en las caras de estos personajes, que en el fondo está lejos de ser frágil en la realidad. Pero si vamos indagando, yo creo que todas las personas tienen cierta fragilidad, a no ser que sean personas demasiado que estén demasiado arriba en la escala del poder. Hugo, entonces, veíamos recién... aquí estamos frente a una persona que no estaba tan arriba en la escala del poder. Entonces, claro, son todas cosas dignas de analizar y de estar conscientes también.
Sí, Hugo, veíamos recién imágenes del making of de este trabajo, este thriller psicológico que retrata muy bien lo que pasó en un momento de la historia de nuestro país, basado absolutamente en hechos reales y verídicos. Ahí veíamos a Ingrid Olderock, esta mujer poderosa dentro de la DINA, que además fue instructora de otros funcionarios que también participaron dentro de esta represión y de estos actos de tortura. Quería comentarte, bueno, además de decirte que yo vi el corto, me parece un excelente trabajo, me llamó muchísimo la atención toda la factura que tiene, y quería preguntarte con respecto a tu equipo de trabajo. ¿Cuántas personas participaron? Sabemos que en Chile, a raíz también del premio de la historia del oso, nos dimos cuenta que hay mucho potencial acá, hay muy buenos realizadores, hay buenos ilustradores, hay gente que hace trabajos así manuales de alta calidad, o sea, son profesionales de excelencia. ¿Quiénes conformaron tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas hay detrás de estos 15 minutos? ¿Y cuáles son tus expectativas en este camino a quedar seleccionado dentro de esta categoría que finalmente va a los premios Oscar ahora en marzo, o sea, en marzo o fines de febrero de este 2022? Bueno, este equipo está conformado por personas que ya llevamos algún tiempo trabajando juntos, como por ejemplo, no sé, la Cecilia Toro, que yo llevo trabajando desde El Ogro y el Pollo, es una serie una serie de anuncios públicos que se daban a finales del año 2009. De ahí en adelante empecé a generar un equipo, y hay algunas personas que se han mantenido. Por ejemplo, la Constanza Bete trabajó conmigo en una obra de teatro. Yo vengo yo me metí en la animación gracias a inventar un nuevo lenguaje teatral con la Muriel Miranda, con la obra Maleza, donde mezclábamos stop motion con teatro, y ahí me empecé a meter en el stop motion y empecé a trabajar con gente, y algunas que fui conociendo en el camino, como la Constanza Bete, también del mundo teatral, empezaron a conformar este equipo. Somos como 15 personas, algunas antiguas que vienen trabajando conmigo, otras nuevas. Por ejemplo, el Matías Delgado, que con él animamos casi a medias el corto, trabajó conmigo en Puerto Papel. Yo soy creador y director también de Puerto Papel. Esta serie felicitaciones por eso. La tele. Tremendo. Claro, entonces es un equipo que yo, para Bestia, elegí igual un poquito con pinza las personas con las que quería trabajar después de tantos años. Seguimos trabajando como estudio Maleza en la estación Mapocho. Entonces hay algunas personas con las que yo no había trabajado antes, por ejemplo con el Martín Erazo, director de La Pato Gallina, con él no había trabajado nunca. Hicimos la primera versión del guión. El Teo Díaz también como productor es una persona nueva que yo no había trabajado, pero él tiene mucha experiencia también en temas de documental. Y así, la Carla en arte, que trabajó conmigo en Puerto Papel, la Paula también. El Andrés Cepeda, que hice los moldes, claro, Matilde. Hizo Andrés Cepeda y Enrique Tapia hicieron los moldes y modelado de las caras de los personajes. Entonces es un equipo como de 15 personas más o menos. Después se sumaron los Diluvios, Cristóbal León y Niles Atalá en la parte del color, de la postproducción de imagen y color. También está Sonamos, el Ángel Acuña, que hizo la composición musical con Chelo. Yo había trabajado con ella en Un Poco Invisible, en una serie, en una obra de teatro que también mezclaba teatro en stop motion. Entonces, y terminó siendo una pieza súper retorcida, muy única, y en conjunto con Sonamos, con los Robertos, yo les digo los Robertos, el Roberto Espinosa y Roberto Zúñiga, que hicieron el diseño sonoro también. Entonces, claro, es un equipo como de entre 15 a 20 personas, si contamos todas las personas que trabajaron de alguna forma en el corto. Y bueno, y la otra pregunta era... Las expectativas con respecto a este camino a quedar finalmente en el listado de los Oscar. Bueno, igual estamos viviendo una época, o sea, un momento bastante positivo, porque estamos en 3 instancias que no nos imaginábamos que íbamos a estar, que una es Sundance, que lamentablemente, bueno, a lo mejor ustedes todavía no lo saben, pero se canceló Sundance presencial, así que no vamos a tener la oportunidad de ir. Nos íbamos a ir para allá el 20. Era una súper buena oportunidad también para para participar de los Q&A y todo, que son las preguntas y respuestas después de los screenings. Exacto. Pero no vamos a poder estar allá, vamos a estar de forma online, que yo creo que igual van a haber Q&A de todas formas. Quizás, viéndole el lado positivo, puede que nos podamos preparar mejor y que los nervios sean un poquito menos cuando uno esté enfrentado quizás a unas preguntas y respuestas de forma online. No sé, hay que encontrarle lo positivo a todo. Pero estamos igual en Sundance, estamos en
los Annie Awards, que son una especie de Oscar de la animación, Sí, pues, en Francia. y son todos en la misma fecha, entonces los gringos piensan esto todo como en bloque, como antesalas de los Oscar, entonces somos, por ejemplo, el único corto animado que está en estas tres instancias, que están los Annie Awards, en Sundance y en la shortlist. Entonces, claro, obviamente hay expectativas, creo que estamos igual en una buena posición de optar a quedar en los nominados. Obviamente también hay posibilidades de no quedar, pero sí me atrevería a decir que a lo mejor estamos entre los 7 cortometrajes que están dando que hablar. Sí, pues posibilidades de Quedan ganar. 5, obviamente, pero ya están entre los 7 cortos que a lo mejor pueden quedar entre los nominados. Creo que es bastante positivo. Hemos aparecido en algunas predicciones de Variety, como de los posibles nominados de todas las categorías. Entonces hemos aparecido en varios rankings y estamos bien posicionados. Entonces ya estar en esta ya es un súper buen logro. Obviamente nos va a dar pena si es que no quedamos y todo por un rato, pero después uno se repone y ve lo positivo, pero obviamente estamos con toda la fe de que a lo mejor podamos quedar entre los nominados, y eso ya, ahí yo ya me olvido, como que no sé, creo que es como queda como un poquito la suerte también de la olla de quién sea el ganador, pero ojalá podamos tener esa nominación. Pero lo positivo es que ya estamos nominados en los Annie Awards, que en el fondo tienen la misma configuración de los Oscars, son 5 nominados, entonces estamos entre los 5 cortos nominados en los Annie, que es en Hollywood también, entonces Súper. son cosas importantes que no pensábamos que un corto con esta temática pudiese lograr. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que ustedes han dicho acerca del corto, que me parecen súper buenas palabras. De hecho, he anotado algunas ahí. Te voy a robar algunas cuñas ahí, Juan Andrés. Entonces, como que bueno. Un placer, mi amigo. Creo que no sé, creo que estas cosas también que han ido pasando, lo que está pasando aquí en Chile también y lo que pasa afuera, las cosas que dicen del cortometraje, son cosas que no nos esperábamos y que nos tienen bastante contentos. ¿Ernesto? Sí, hola Hugo, de nuevo acá Ernesto Garrat, el director de Bestia, Ernesto, que está preseleccionado a la lista corta del Oscar. Te quería hacer una pregunta que es más bien respecto del making of. Tú demoraste 3 años en hacer este cortometraje, 5 minutos por año si pudiéramos hacer un promedio. Hay gente de tu equipo que está involucrada y has colaborado con otros co-creadores o gente involucrada en otro cortometraje que también sonaba fuerte y que es muy bueno también, que se llama Los Huesos, de Joaquín Cosiña, claro, y Cristóbal León. Tú de hecho colaboraste con Nilsa Tala también y Cristóbal León en ese contexto. Quería hablarte acerca de la colaboración que hay en el mundo de la animación chilena y de cómo trabajan y se ayudan entre ustedes justamente para lograr que este sector, este rubro, pueda tener esta vitrina y esta libertad creativa. También tu corto ganó Chilemono, un gran festival que se hace en Chile y que es calificatorio para el Oscar. Entonces me gustaría hablar de esa dinámica, de ese ecosistema interno en el cual tu trabajo y el de otros colegas está floreciendo. Creo que es algo que no se estila mucho, hay que ser bien sincero. Yo creo que hay algo que hay que ir trabajando, o sea, creo que sí hay ganas, porque, bueno, Joaquín y Niles y el Cristóbal vienen del mundo más del arte, y obviamente cuando Cristóbal y Niles vieron, cuando yo estaba trabajando en el corto en el estudio, como ellos trabajaban ahí en Balmaceda, tenían su taller ahí, ahora lo tienen en otro lado, pero hubo un tiempo en que nos encontramos de repente almorzando, entonces los invité al estudio, vieron lo que estaba haciendo y dijeron, oye, ¿quién va a hacer la corrección de color? Como que quisieron trabajar, y dije, ya, qué buena, excelente, es como un buen síntoma quizás para saber que a lo mejor estamos haciendo las cosas bien, sobre todo viniendo de ellos, que ellos también tienen una trayectoria bastante nutrida, y como que en ese sentido encontré súper buena onda eso y me sumé al tiro y dije, ya, esto no se estila mucho en Chile, como de tratar de colaborarse desde antes de forma, o sea, uno podría decir interesado o desinteresada. Obviamente hay un interés en el trabajo, pero desinteresada desde el punto de vista de sacar algo en provecho. Entonces como que en ese sentido les gustó lo que estaba haciendo y les habría gustado participar de alguna forma.
desde algún punto de vista que a lo mejor ellos no habían trabajado antes, como en la postproducción. Entonces, y de ahí en adelante fue súper bueno, porque también cuando ya nos entramos a la postproducción, ellos también me dieron algunas opiniones de cosas que a lo mejor podían mejorar, ya teniendo terminado el corto, pero algunas sensaciones que se podían provocar. Entonces, como que en ese sentido creo que falta en Chile ese diálogo entre creadores. Entonces, creo que, por ejemplo, es cosa de ver en internet, la mayoría de los tutoriales no son chilenos. Los tutoriales que uno encuentra en internet, en YouTube, acerca de cómo se construye un personaje de stop motion, por ejemplo, son todos gringos. Entonces, en ese sentido, como que en Chile se tiende a guardar la información. Es como que, no, mira, yo tengo este productor, pero es mi productor, entonces yo no voy a compartir mucho mi información. Y eso sigue pasando, no ha cambiado tanto, y creo que hay que trabajar para eso. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, Los Huesos y Bestia, decimos que son cortos hermanos, porque obviamente trabajan, es una técnica afín, es una temática también afín, que los chiquillos vienen trabajando también temáticas políticas un poquito más explícitas. Desde antes yo lo hacía de una forma un poquito más implícita. Entonces, en ese sentido creo que son cortos hermanos, y que en un momento nos vimos como que estábamos compitiendo, porque estábamos en la long list, los dos cortos. Así es. Pero siempre tratamos de verlo de una forma como positiva, y de hecho nos unimos para escribir una carta ¿cómo se llama? Al gobierno para que nos apoyen si es que alguno llegaba a estar nominado. Para que apoyen con el viaje, con lo que se pudiese, porque en el fondo siempre se apoyan los largometrajes y no tanto los cortos. ¿Y tuvieron alguna eso no ha cambiado tanto con el ¿cómo se llama? Con el Oscar de Historia de un Oso. Con el Oscar de Historia de un Oso lo que ha hecho es que los creadores nos creamos un poquito más el cuento, porque también antes de Historia de un Oso también habían habido logros. Por ejemplo, con Puerto Papel. Entonces, como que creo que de forma interna, obviamente uno dice, bueno, yo mismo dije, me quiero demorar más, porque Historia de un Oso se demoraron 5 años, yo no tengo por qué demorarme 1 año para rendir al Fondart, sino que tengo que tomarme el tiempo para que quede bien esta cuestión. Entonces, como que uno se va influenciando, obviamente, por las cosas que resultan bien, pero a nivel de industria no ha cambiado tanto la cosa. Entonces, creo que sigue estando en manos nuestras como creadores, y creo que obviamente es una frase cliché, pero igual la unión hace la fuerza. Es como que en el fondo es como que tenemos que unirnos y de alguna forma tratar de potenciarnos y tratar de que nuestros proyectos queden de mejor forma, y ser generosos también. Yo hago clases, por ejemplo, entonces cuando estaba viviendo todo esto, cuando estrenamos en Annecy y empezaron a acercarse, se nos acercó una distribuidora francesa, por ejemplo, que es Miyu, que son nuestros actuales distribuidores. Vaya. Se acercaron ellos, entonces yo todo eso se los iba contando al mismo tiempo. Les iba diciendo, cabros, llegué 15 minutos atrasado a la clase, pero estaba en una reunión, y justo era una clase de mercado y proyectos, entonces de animación. Entonces les contaba lo que estábamos viviendo, entonces eso de guardarse la información y de no contar, o sea, a mí me dan ganas de contar al tiro todo lo que hemos estado viviendo, todo lo que, o sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos enfrentándonos por primera vez a estar hablando con agentes gringos que te dicen que tu corto tiene potencial, con estudios de Francia que quieren hacer trabajos, que quieren trabajar con nosotros. Entonces, como que en ese sentido me dan ganas de compartir todo esto de una. Claro. No me dan ganas tanto de guardármelo, sino que me dan ganas de que sepan lo difícil también que es esto, lo rudo que es, porque igual es rudo. Nosotros igual estamos súper cansados con todo esto. A veces me gustaría estar como más lejano y, no sé, irme de vacaciones y dejar que el corto funcione por sí solo, pero es imposible, claro. Es como uno siempre tiene que estar encima. Pero estás trazando una ruta para los que vengan después, entonces tremendo corazón que tienes, Hugo. Hugo, muy breve, ¿tuviste respuesta positiva a esa carta que enviaron? Sí, de ayuda en este momento. Tuvimos respuesta positiva, todavía obviamente no... o sea, no podemos develar toda la información, pero sí tuvimos respuesta positiva y al parecer nos van a apoyar. Perfecto. Hugo Covarrubia, estamos conversando justamente con el director de este premiadísimo, excelentísimo corto Bestia. Hugo, te queremos de verdad agradecer por este contacto, agradecer por el trabajo que realizaste, esto de darle una intimidad a la maldad de alguna forma, es realmente un trabajo de valientes.
algo que quieras decir, señalar a la gente que nos está viendo y que se está interesando cada vez más en conocer de Bestia, de hecho. ¿Va a haber alguna exhibición en el corto plazo para poder ver el corto como lo fue el 29 de diciembre, por ejemplo? Sí, bueno, igual Ernesto también puede ayudar en ese sentido. Él podría dar uno de los anuncios, pero este domingo va a estar en el Centro Acta Alameda, en la Sala Seina, que está en el Instituto Nacional, a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Va a haber una exhibición. Las entradas se agotan rápido por temas de aforo, obviamente se está llenando, porque obviamente hay que tener un espacio entre cada asiento, no puede estar lleno total. Entonces, para que tengan ojo y que traten de... En la página su entrada. Claro, y por otro lado, si lo quieren ver de forma online, obviamente pagando, porque no podemos liberarlo todavía, tiene que haber un paywall entre medio. Lo pueden ver en Vimeo On Demand, que es vimeo.com/ondemand/bestia. Perfecto. Ahí lo pueden ver pagando, creo que son $2,5. Obviamente lo único es que tienen que tener una tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal. Los que no tienen, a lo mejor ahí van a tener que quizás unirse con amigos que a lo mejor puedan hacerlo, se pueden juntar en una casa y ver Bestia. Pero está la posibilidad de verlo si es que se quedan sin entrada. Lo pueden arrendar o comprar. O sea, pueden comprar Bestia en On Demand y dejarlo en la nube de Vimeo y verlo cuando quieran también. Y comprarlo son como $4 y algo, también es muy accesible. Claro, sí. Y bueno, y para que sepan, eso obviamente nos beneficia también a nosotros, como para poder recuperar plata invertida y también poder tener algún fondo como para todo lo que sea. Por eso te hacíamos la pregunta justamente, Hugo. Queremos, más allá del resultado de lo que pase, te deseamos todo el éxito del mundo. Lo dices mucho, eres ya un ganador, sin lugar a dudas. Una gran persona. Las puertas de este programa están abiertas y esperamos tenerte cuando ya pase toda esta vorágine sentado acá con nosotros para poder conversar del mundo de la animación. Te agradecemos, Hugo. Un abrazo muy grande, felicitaciones. Un aplauso, maestro. Este aplauso es para ti, gracias por el contacto a esta hora. Me sentí súper cómodo con ustedes, así que... muy bacán. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Nos vemos. Chao, Hugo. Gracias por estar. Ernesto Garrap ya va a hacer más análisis, nos va a contar justamente dónde se va a exhibir Bestia prontamente, hoy día, mañana, por ahí. Todo eso y mucho más después de una pausa. No se vayan. Ya estamos de regreso y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la figura real de esta mujer que participó en torturas durante la dictadura en nuestro país. Pero antes, querida amiga, ¿en qué estamos? Oye, Salfate, los dolores articulares, la rigidez y la inflamación en los cartílagos suelen aparecer con el paso de los años, ¿cierto? Claro, pero ojo, sin embargo, hay que decir que en ocasiones también puede darse en gente joven como resultado de ¿qué? Obviamente de caídas, torceduras, malos movimientos o actividad física inadecuada. Y la consecuencia siempre es la misma, que es ese tremendo dolor. Uy, sí, el dolor. Por eso, si ya has probado de todo y nada parece aliviarte esos malestares permanentes en las articulaciones, Swiss Nature Labs te presenta la respuesta de origen natural que estabas esperando. Recuerda, se llama Helix Original y su fórmula revolucionaria, escúchame bien, se basa en las asombrosas propiedades de la proteína del caracol. ¿Sabías que el caracol, Salfate, es el único molusco que tiene la capacidad de reconstruir su caparazón? Absolutamente. Helix lo que hace es sintetizar esa proteína para transportarla directamente al corazón de las articulaciones. Su fórmula estimula la regeneración de cartílagos, músculos y ligamentos, aumentando la movilidad, elasticidad y, qué mejor, la flexibilidad. Y por sobre todo, te ayuda a olvidarte de las molestias y recuperar tu calidad de vida, que es lo más importante. Ok, aquí viene lo bueno. Pongan mucha atención. Helix Original no se comercializa en tiendas. Tienes que llamar al número en pantalla y ordenarlo ahora ya. ¿Y sabes qué? Si eres de los primeros en llamar, te llevarás otro mes completamente gratis. Tú solo vas a pagar uno. Y además, si abonas con tu tarjeta de crédito, recibirás un regalo especial mencionando nuestro programa. Atención, para ello, llama ahora al 232150185. Helix Original, otra solución de salud y bienestar de Swiss Natural Labs. Así es, que grande.
y ahora sí, retomamos, nos vamos hacia la mesa Salfate, quedamos en conocer la verdadera historia que inspiró el cortometraje de Hugo Covarrubias llamado Bestia. Estamos hablando de Ingrid Olderock, una instructora también de decenas de funcionarias que participaron en la represión durante la dictadura. Ella fue una mayor de carabineros, entró a la DINA, cometió los más atroces crímenes vejatorios hacia muchas personas, además involucrando animales en este proceso. O sea, son detalles bastante escabrosos y queremos que entremos en la historia de esta mujer, chiquillos, para que vayamos conociendo qué fue lo que inspiró finalmente la trama, el argumento del cortometraje que hoy podría quedar seleccionado para los Oscars. De hecho, en la conversación con Hugo Covarrubias, él mencionaba muchas veces a Nancy Guzmán. Mencionó, Nancy Guzmán es una periodista muy reconocida que escribió el libro Ingrid Olderock, La mujer de los perros, justamente. Y hay una frase, un párrafo que describe muy bien a esta mujer. Ella dice, voy a citar comillas, Olderock fue la directora de la escuela femenina de la DINA y ahí se les entregó destrezas a 70 mujeres para matar, hacer seguimientos, torturar y desaparecer a personas. Ella entrenó a mujeres para realizar actos criminales con recursos del Estado y eso es desconocido hasta el día de hoy. Me parece que estas mujeres no pueden quedar impunes para la historia del país. No solamente se dedicaba Salfate a entrenar mujeres, sino que ella también, a ver cómo decirlo, entrenaba a perros para hacerlos partes de estas torturas justamente en contra de, principalmente de mujeres que además mantenían encerradas, totalmente desnudas y con un vendaje. A ver, para que vayan entendiendo cómo se puede construir un ser humano para que llegue a esta instancia. A modo de un poco graficar hasta dónde llegaba esta desnaturalización de la persona, es que ella mandó a matar a su propia hermana con la mera intención de quedarse con la herencia de sus padres. Ahora, fíjate, es descendiente de alemanes. Exactamente, digamos, porque falleció descendiente de alemanes con el camino nazi. Exacto, con una fijación completamente nazi. Incluso en el corto Bestia, parte de todos los trofeos, digamos, adornos que sobrepueblan su hogar, tiene que ver con simbología nazi. Ahora, fíjate que la crianza de ella fue compleja. Recibió tortura, recibió maltrato. O sea, pareciera que esto ya, más que dentro de un marco de la educación de los niños dentro de una casa, pasaba ya por un pequeño gusto perverso por hacer daño a gente que lleva tu propia sangre. Es ahí que esta mujer, posteriormente ser grande, siendo en un alto cargo de carabineros, es reclutada porque parece que ven a la máquina perfecta para, sin ningún miramiento, torturar personas, particularmente mujeres, con la ayuda de animales. En el cortometraje vemos que ella tiene un perro, pero en realidad ella, como tú bien decías, Monty, se apropia de varias de estos cuadrúpedas para hacerle todo tipo de aberraciones a estas personas. Tú habías leído parte de un párrafo de Nancy Guzmán. Hay otro texto que está acá también que rescata, que un poco entendemos de esta mujer, como bien decía Hugo Covarrubias, el director del corto, que no tiene facciones, no tiene ninguna emocionalidad graficada en su rostro. Dice ahí, ella era hija de alemanes nazis y sus padres fueron especialmente violentos con sus hijos. Luego está la formación militarizada de la Escuela de Carabineros, que acentúa ciertos rasgos autoritarios y la formación casi de comando que ella desarrolla al interior de esta institución. Ernesto, ahí estamos viendo a Ingrid. A la real. Viendo, digamos, la semejanza, digamos, con el personaje. Es increíble. En esa imagen es impresionante. Claro. En el corto, obviamente, existía como esta idea de hacerla como una figura de porcelana, ¿no? Que es capaz de cierta manera, reflejar lo que pasa a su alrededor, pero no hacer lo propio exactamente. ¿Qué opinión te merece, digamos, a partir de todas tus lecturas, de que una mujer pueda cometer estos actos vejatorios contra su propio género y sentir una cierta identidad, responsabilidad o razón de vivir en un trabajo que ella disfruta? Yo creo que el corto de Hugo Covarrubias, enfrentar la historia real que estamos comentando ahora, es básicamente sentar al diván a Chile. Sentar al diván a Chile y hacer esta terapia en donde tenemos que hablar de la salud mental del país, porque para cometer semejantes atrocidades que hay
hay un diagnóstico que es muy malo. Este trabajo genial de Hugo, que tiene justamente esta conversación social, me hace también pensar en Adriana Rivas, otra agente de la DINA, que está inmortalizada en esta obra llamada El Pacto de Adriana, de su sobrina Lisette Orozco, en donde refleja básicamente el mismo arco dramático basado en hechos reales. Una mujer que trabaja para los servicios de represión de la dictadura cívico-militar y que es capaz de cometer las atrocidades más grandes, en especial contra mujeres. Claro. A ver, lo que uno puede leer de este personaje femenino que se dedica a hacer estas atrocidades, que como bien decía Michael, poco se habla del rol que tuvieron ciertas mujeres dentro de la dictadura. O sea, hay muchas que hoy día están regando el jardín de manera impune. Exacto. Lo que yo puedo leer... ¿Impunes y en libertad? Sí. Varias de ellas. Que son vecinas de... Absolutamente, sí. Bueno. Lo que yo puedo leer como mujer, y es una apreciación súper personal, yo veo una mujer tremendamente reprimida, una mujer que proyecta todas sus frustraciones, sus traumas, sus miedos, su poco cariño hacia ella misma, y los desata con toda esta violencia y esta maldad hacia otras mujeres totalmente inocentes, que es como reflejar el odio que ella sentía por otras mujeres que a lo mejor representaban lo que ella misma siempre quiso ser. Quizás quiso ser una mujer libre, una mujer querida, respetada, amada, y nunca lo logró. Pero incompatible con sus otros gustos. Exacto, entonces ¿no? yo puedo hacer esa lectura. No la justifico en ningún caso. No, sin duda. Y considero que haya muerto en la más absoluta impunidad es una burla hacia todas sus víctimas, mujeres y hombres. Pero yo le doy esa lectura de ver cuánto daño puede generar una persona que es absolutamente incompleta como ser humano. No sé si compartes parte de eso conmigo. Te entiendo plenamente y encuentro que el ejercicio que hacís, Monty, es súper loable. Y yo por eso se lo pregunté también a Hugo. Yo no puedo. A mí me cuesta hacer ese ejercicio, que encuentro que es súper necesario, porque tiene que ver con el ejercicio del perdón, tiene que ver con el ejercicio de la sanidad. De entrar en la mente de la persona, no de justificarla bajo ningún caso. Y se entiende que no la está justificando. Para que no se repita. Yo te digo, yo personalmente, Exacto. yo me hago la autocrítica, yo no logro hacer ese ejercicio y me parece súper loable la gente que lo puede hacer, en el caso tuyo, en el caso de lo que hace Hugo, justamente con este ejercicio. Pero me pasa, y quiero ponerle un poco de contexto a lo que estamos hablando, porque esto fue todo lo que ella ejerció, es más o menos, estamos hablando en el centro de detención conocido como Venda Sexy o Discoteca, entre el año 74 y el 77. En Macul. ¿Por qué se decía? Acá en la comuna de Macul, de hecho, se le llamaba Venda Sexy o Discoteca, ahí estamos viendo algunas imágenes, porque por el alto volumen que ponían dentro de la casa para poder acallar de alguna forma, de manera externa, los gritos de las personas que estaban ahí. Hombres y mujeres, como bien tú dices, amiga, pero principalmente eran mujeres que estaban detenidas y efectivamente desnudas por completo y con sus ojos vendados. Por eso se habla de Venda Sexy. Para mí estos temas son darle este espacio íntimo, a esta intimidad, este sentido, este espacio de verdad a la maldad. Es un ejercicio que yo me siento bien limitado para hacerlo. Me cuesta mucho, por eso valoro tanto cuando la gente lo hace, valoro tanto el trabajo de Hugo, que le da un mundo. Estamos hablando de una mujer que trataba de hacer su vida diaria de manera normal, mientras después se encerraba y seguía este tratamiento diario de encerrarse, poner la música todo chancho básicamente, para hacer cosas que yo creo que ni en este horario se puede decir, y ni vale la pena decirlo, porque hay muchas personas que hoy día siguen buscando a sus familiares detenidos, desaparecidos, muchas personas que lograron sobrevivir, pero sobrevivir físicamente, porque emocionalmente la forma en que los quebraron, en que las quebraron, es algo de lo cual yo no sé. Pero tiene que ver también con visibilizar estos casos, que si bien quedaron en la impunidad, tienen que de alguna forma mostrarse para tener una conciencia de lo que pasó en nuestra historia. De hecho, Nancy Guzmán, ella hizo 3 entrevistas con Ingrid Olderock a través de la BBC, porque ellos querían hacer un documental que reflejara la maldad en el mundo, o sea, mostrar distintos casos. Es muy similar a cómo parte la historia de Hugo, de cómo Hugo llega de alguna forma. Bueno, luego de estas 3 entrevistas, Ingrid se negó a aparecer en cámara, por eso nunca se pudo ocupar esta historia en estos documentales. Ingrid quedó de alguna manera frustrada y dijo, yo necesito dar a conocer lo que ella hizo, porque si no lo hago, rompe con mis principios, y es por eso que ella después en el 2014 lanza este libro, como una manera de contar esta historia. Entonces por ahí quizás va
no sé si, como decías tú, yo no puedo lograr entender a la gente que retrata la maldad, pero me parece súper necesario que se den a conocer estas historias. Sí, mira, me estoy aguantando un poco porque se me viene a la memoria algo que yo más o menos trato de olvidar en realidad. Yo conocí a una de estas mujeres que estuvo torturada. ¿Ya? Y a mí me genera una sensación encontrada, lo digo muy que se reduce en mi persona nomás, que tengo que saber estas cosas. No puedo negarlo, pero es fuerte lo que me contaba. O sea, no, a mí yo quisiera olvidar eso, todo lo que me dijo. Me imagino. No vale la pena, no se puede conversar ni siquiera en televisión, pero yo me quiero quedar nomás con la elegancia, y lo digo así en superficialidades, de lo que el corto hace para poder, insisto, sumergirnos en algo de lo que cuesta mucho hablar. Lo que pasa es que yo ni siquiera, así como decía May, yo no puedo entrar ni siquiera en la maldad del hoyo. Para mí quedan fuera de la ecuación, porque para mí ya no son personas. Solamente me quedo con las víctimas, y eso a mí, en estos momentos, me hace pedazos. Por eso. ¿Ernesto? Sí, yo creo que el arte hace que nosotros podamos de alguna manera purgar todo ese dolor y podamos conversarlo en esta mesa, que creo que es necesaria la conversación. Sin duda, entrar en la historia de la real victimaria es doloroso y pedregoso. Muy complejo. Pero podemos, de alguna manera, usar esa muñeca de cerámica para exorcizar esos demonios. Y yo creo que esa conversación que provoca el gran trabajo de Lugo hace que podamos de alguna manera usar eso como terapia. Yo creo que es muy valioso lo que hace y es doloroso. O sea, imagínate todas las atrocidades cometidas en este país que se han ido con impunidad absoluta. O sea, sin ir más lejos, Lucía Iriart. Por ejemplo. Falleció totalmente impune. Impune. Yo no quiero que se entienda como una crítica mío a las personas que tratan de ver este lado. Me puedo deshacer en halagos a Hugo. Creo que es muy inteligente, es muy necesario el trabajo que ellos hacen. Yo la crítica es a mí mismo. Que yo, así como dice Zalfate, no puedo desprenderme de esa historia y no tengo ninguna historia cercana, pero es Chile, que se quebró, que se partió y que hasta el día de hoy hay gente que está totalmente quebrada. Seguimos realizando este capítulo, así somos, después de la siguiente pausa. Regreso junto a ustedes, vamos a seguir hablando sobre Ingrid Olderock y su rol dentro de la dictadura cívico-militar que inspiró el cortometraje Bestia. Antes de eso, atención a este consejo porque tenemos una excelente noticia: belleza durante todo el año con los productos del Dr. Font Beauté. Siempre hay un tiempo para verse mejor y con los mejores productos. Encuéntralo a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Ahí a revisar entonces nuestra tienda. Y ahora sí continuamos con esta historia, chiquillos. Este personaje macabro dentro de la historia de Chile y lo que muestra también el corto, que finalmente la temática de la maldad, del sadismo, la tortura, estas mentes quebradas, son transversales en cualquier país. O sea, hechos históricos mundiales han tenido estos componentes y por lo tanto esta historia se hace como muy identificable en cualquier lugar del mundo donde se le mire. ¿Cierto, Zalfate? Ernesto. Sí, Ernesto, por favor. Es que me está costando mucho hablar. Sí, no, es impactante la historia. No, este estudio de la maldad lo han abordado grandes directores en el mundo del cine. No sé, el mismo David Fincher, tal vez con otro tono, en Zodiac, yo creo que ha hecho un gran estamento, ha hecho una gran declaración. Pienso en Polanski también, que ha abordado este tema, el estudio de la maldad. Muchos directores, el mismo David Lynch, tal vez en otra clave más surrealista e inconsciente, que toma mucho el lenguaje lynchiano también, justamente como la amortiguación de los sueños, la amortiguación del inconsciente para que no sea tan duro. Y sí, yo creo que es incómodo, pero es necesario. Claro. Son cosas necesarias. Y este cortometraje forma parte de una visión artística de Hugo Covarrubia y su equipo, que está disponible. Yo creo que tenemos que apoyarlo, arrendarlo. Recordemos dónde podemos ver este corto, Ernesto. Además de distintas instancias, en distintas salas de cine arte del país donde se puede ver,
Hay que estar atento a la cartelera de redes sociales. Cinearte Alameda era. Por ejemplo, este fin de semana. Que está en el Instituto Nacional, en el colegio. Exacto, que cambió. Hoy día jueves, en la tarde se dio en la Sala Nemesio, en una nueva sala en La Reina. Buenísimo. Está un lugar de encuentro nuevo y hay una oportunidad de verlo en Vimeo. Tú lo puedes arrendar en Vimeo por poquitas lucas. Y también, por si quieres ver, está liberado en YouTube el corto anterior, La Noche Boca Arriba, que es la adaptación de Hugo del gran relato de Julio Cortázar, que es fantástico también. ¿Y ese está liberado? Ese está liberado y lo puedes ver sin ningún problema, que también tuvo muchos premios y tú puedes ver la evolución narrativa de Hugo como animador de stop motion con lo nuevo. Si uno quiere verle la mano y su talento, puede ver todos los días Puerto Papel, que es una cosa que amo, que no es impresionante. Sí, como un se te chileno, notó cuando mencionó eso, ¿no? Es que es impresionante. Es impresionante la calidad, el humor, los guiones, muy bueno. La invitación entonces a que la gente efectivamente, Vimeo, que puedan ver este corto, son $2.5, no me acuerdo si 24 o 48 horas te queda liberado por 4 y algo, es nada, por 4 y algo lo puedes descargar y eso va a ayudar justamente a la animación en nuestro país y al equipo de Hugo Covarrubias. Muchas gracias por este capítulo, nosotros nos reencontramos el próximo lunes pasado a la medianoche en otro capítulo Así Somos. Ernesto, gracias, Ernesto. Espero verte la próxima semana. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buen fin de semana. Gracias por la Nos honestidad, vemos. Salfate. A usted, Nos vemos, que descansen. Esté muy bien.